Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Ya hoy es lunes, un excelente inicio de semana. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Gerd Sommer Laraza, quien el doctor es egresado de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano y él es especialista en ortopedia y traumatología, quien realizó su residencia en el Hospital Centro Médico ABC. El día de hoy le agradecemos, doctor, que se encuentre con nosotros, quien va a dar una pequeña plática de un tema súper importante conocido como las lesiones deportivas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Pues bienvenidos, buen lunes a todos, buen inicio de semana. Yo soy el doctor Gerd Sommer, soy egresado de la NAWAC y del Centro Médico ABC, donde hice la especialidad de ortopedia. Y actualmente estoy haciendo un fellowship en traumatología deportiva, que es mi especialidad, y me dedico principalmente a esto, a lesiones deportivas. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sobre todo le agradecemos el día de hoy que se esté tomando un tiempo de aquí estar con nosotros. Eh, Cuéntenos, doctor, este tema de las lesiones deportivas que yo creo que aquí en México ha ido en auge. ¿Por qué? Porque al deporte se le ha ido dando ya mayor prioridad aquí en México. ¿Cómo es esta etapa en México en las lesiones? ¿Qué tan frecuentes son de verlas hoy en día? Pues bueno, creo que todo deportista alguna vez en su vida se va a lesionar y muchas veces ni siquiera es prevenible este asunto, pero conforme más deporte estamos realizando, pues más lesiones se han visto, ¿no? Ahorita está muy en auge los triatletas, los corredores, inclusive un poco el tema del funcional, y todos los deportes tienen ciertas lesiones específicas que se van presentando, que se pueden prevenir hasta cierta manera y entre más deportistas haya, pues más lesiones va a haber, ¿no? Es prácticamente inevitable. Y sobre todo aquí en México, como lo bien lo menciona, somos un país que empezamos los jóvenes muy temprana edad a la cuestión de los deportes. Estas lesiones, doctor, que por ejemplo se dan mucho en niños que apenas comienzan, que son lesiones que en cierta manera se pueden dar por no calentar de una forma adecuada. Van a cambiar la severidad, obviamente, los niños, las lesiones deportivas a los adultos por las características de los huesos en común. Pues sí, efectivamente los niños las lesiones son, digamos, un poquito más leves, por así decirlo, se tratan más sencillamente, el cuerpo de los niños eh, responde perfectamente al tratamiento, inclusive se regenera perfectamente un tema, por ejemplo, muscular, algún desgarro, algo de este tipo, inclusive las fracturas pues, sanan más rápidamente. Lo que más se ve en niños, pues sí, son temas musculares más bien, y algunas fracturas no necesariamente fuertes. Y conforme va avanzando la vida, el cuerpo le cuesta mucho más trabajo recuperarse, ya las lesiones musculares empiezan a volver crónicas, sobre todo las que se van tratando mal o ni siquiera se tratan, y es un ida y vuelta de esta lesión, ida y vuelta de esta lesión, y seguro les resuena a varios que traen ahí el piquetito en la ingle, que antes de empezar a jugar ya pues, me estoy poniendo la pomada, la muslera, la rodillera, el etc., sin haber tenido realmente esta lesión y pues no es lo óptimo, no es lo ideal, ¿no? La idea es cuando sufres una lesión, poder atenderla hasta un punto donde sepas que puedes regresar a jugar sin que te vuelva a presentar este tipo de lesiones. Claro. ¿Qué lesiones, doctor, o patologías podrían ser las que hoy en día se ven con mayor frecuencia aquí en México? Específicamente de deporte, las Ajá. lumbalgias está muy relacionado con la técnica al cargar las pesas sobre todo. En este tema del ejercicio funcional muchas veces nos excedemos en el peso que realmente deberíamos de cargar y la técnica está poco corregida, diría yo. La mayoría de estos pacientes pues son gente que quiere ver resultados de manera rápida y el proceso debe ser muy paulatino y guiado perfectamente con la técnica. Yo diría que las lumbalgias, sobre todo lesiones de columna lumbar, son lo más común. Ya entrados en deportes de contacto, los esguinces de tobillo son prácticamente del día a día y la rodilla es una de las estructuras más lesionadas, sobre todo en temas de fútbol americano, de fútbol soccer, tenis. Y sobre todo este tema de lumbalgia, doctor, que, bueno, para nuestros pacientes
por lumbalgia nos vamos a referir a un dolor agudo de la zona lumbar, que es hacer como esta parte terminal, la espalda baja de la columna, sobre todo como bien lo comenta el doctor, que es un dolor o es una molestia secundaria, hasta en un 90% yo creo que es por una mala postura o por un mal movimiento al cargar. Sí va a haber, doctor, por ejemplo, hablando de la lumbalgia, estas fajas, estos dispositivos que ayudan a disminuir, sí pueden prevenir un tipo de lesión en la columna. Pues sí, yo no estoy en contra de las fajas, porque lo que les puedo decir es que suplen la función muscular y eso a la larga no es correcto. Si tú estás entrenando la musculatura, lo que no quieres es evitar que se entrene justamente. Sí, y lo ven mucho en halterofilia, pues, gente que realmente necesita estas fajas porque son pesos pues estratosféricos, ¿no? Estamos hablando de gente que carga muchísimos kilos más de su peso corporal. Específicamente para este tipo de ejercicio funcional, no creo que es correcto el uso de las fajas. Lo que es correcto es entrenar poco a poco la musculatura para que esa faja no supla la función del músculo que tú estás entrenando propiamente, ¿no? Ok. A partir, doctor, ¿de qué edad se podría recomendar iniciar a hacer este tipo de ejercicios para evitar las lesiones deportivas? Pues yo creo que más bien es el inicio temprano es lo correcto, ¿no? Ok. Los niños son los que más fácil aprenden y es más bien una cultura del deporte. Si nosotros podemos transmitirle al niño que el deporte o más bien el ejercicio es algo de diario, que toma tiempo preparar el cuerpo para una cierta actividad de exigencia, es el momento ideal, ¿no? Si ya arrancamos tarde en este tema del ejercicio y sobre todo les digo que es mucha gente que va encaminada más a temas funcionales, pues tenemos que empezar baby steps, ¿no? Empezar a entender cómo funciona nuestro cuerpo en la actividad física y poco a poco irlo preparando para pues, que eventualmente vean resultados, ¿no? Mucho de esto es la desesperación de ya fui un mes al gimnasio y no ha pasado nada. Y en realidad, pues esto es lo que conlleva empezar a cargar de más, a hacer un poquito de cosas extras que no deberíamos y ahí es donde ocurren las lesiones. Claro, y más porque yo creo que, no sé qué tan frecuente sea, pero yo creo que lejos de los deportes, el fútbol soccer, el americano, muchas de las lesiones se dan sobre todo en los gimnasios. En los gimnasios donde o es un peso mayor o la técnica no es la correcta y entonces el músculo no está entrenado para poder cargar cierto peso y ahí es donde viene, bien lo menciona, los desgarros, los esguinces. Me voy a enfocar un poquito, doctor, en el tema de los esguinces, que es del día a día en el médico del deporte. A nuestros pacientes les causa mucha duda. ¿Cómo va a ser el abordaje de un paciente con un esguince? Ya dependiendo de cuántos grados va a tener, ¿cómo debe de ser este abordaje? Bueno, pues primero vamos a definir un esguince, ¿no? El esguince es la distensión de algún ligamento de soporte de una articulación. Pues puedes ver esguinces de muñeca, de rodilla, de codo, de tobillo, es el más común, ¿no? Entonces, cada articulación tiene una estructura de soporte ligamentaria. Estos ligamentos, cuando los sometemos a un estrés excesivo, que es, por ejemplo, y hablemos específicamente de los esguinces de tobillo, cuando el tobillo sufre una se llama inversión forzada, que quiere decir que el pie va hacia adentro con una energía mayor a la que va a soportar este ligamento y ahí es donde sufre la lesión. Entonces, clasificamos los esguinces en ciertos grados dependiendo de qué tanta afección tengan estos ligamentos. Si los ligamentos están apenas distendidos, se llama tipo 1, después viene una tipo 2, que hay una cierta ruptura con una distensión de estos ligamentos, y una tipo 3, que es la última, donde se rompe este ligamento y pues, obviamente al romperse su función está inhabilitada. Cada uno de estos grados pues tiene una cierta tensión específica. En el tobillo, hablando así que de la más común, una lesión tipo 1, inclusive tipo 2, se puede manejar bastante bien con inmovilización y el tema es el tiempo que le damos al cuerpo de recuperarse. El dolor después de un esguince de tobillo tipo 1, tipo 2, más o menos desaparece a las 2 semanas, pero no quiere decir que este ligamento esté completo o funcional y ahí es donde empiezan los temas de recurrencia. Volvemos a empezar nuestra actividad a la semana 2 porque ya tenemos poquito dolor o prácticamente nulo
y ese ligamento aún no está totalmente funcional para soportar nuestra actividad física, y ahí es donde empieza la cronicidad. En las tipo 3, en la ruptura total de estos ligamentos, un abordaje diferente, se tiene que probar la estabilidad del tobillo. Si está totalmente inestable, se empiezan a hacer cosas un poquito más fuertes, por así decirlo, y con una cierta tendencia a un evento quirúrgico, ¿no? La más común, como les digo, son hacia la tipo 1, tipo 2, y aquí lo más importante, y para que lo tengan muy en mente, es el tiempo que le damos a nuestro cuerpo de rehabilitarse, de reponerse, y tiene que haber un cuidado específico, ¿no? Yo como los abordo es con este tipo de información. Creo que cuando nosotros transmitimos información clara y completa al paciente, lo involucramos más fácilmente a su tratamiento, y esto ayuda a que realmente vayamos a la meta en común, ¿no? Que este paciente recupere su tobillo al 100% y pueda regresar a su actividad física al 100%. Entonces, una vez explicada esta lesión, normalmente se inmoviliza, y mucho el ortopedia es, pues digamos que así de sencillo, va por ahí de la mnemotecnia RISE, que es el Rest, Ice, Compression y Elevation, que es bastante sencillo, ¿no? Descansa, tómate este tiempo, ponte hielo, ponte algo para comprimir esta estructura, que no haya tanto edema, y levanta esta pierna justamente para evitar que esta estructura se inflame demasiado. Y por ahí va mucho el manejo conservador de los esguinces. Claro, y más que en los manejos conservadores, doctor, hasta donde tengo entendido, el tipo de tratamiento en un esguince grado 1, grado 2, va a ser la inmovilización. Eh, ¿Cómo se va a determinar el tiempo de esa inmovilización? ¿Por cuánto tiempo va a ser necesario? Que puede ir desde los 7 a los 14 días. He escuchado a algunos ortopedistas que le dicen, no, lo recomendable es de la inmovilización el menor tiempo posible. ¿Cómo ahí se determina Y esa parte? pues creo que todo tiene que ser muy personalizado, ¿no? Tiene que ser personalizado el tipo de lesión, al mecanismo, inclusive al tipo de deporte que se va a realizar. Si estás buscando rehabilitar a un jugador de fútbol americano, pues el tobillo va a requerir ese 100%, ¿no? Entonces, probablemente ser un poco más cauteloso en cierto tipo de actividad, donde implique ese cambio de dirección, donde estabiliza constantemente el tobillo. Tal vez en temas como la corrida o cosas donde no exigimos tanto al tobillo más que estos desniveles, por así decirlo, se puede tratar un poquito más rápido o disminuir el tiempo de inmovilización. Ahora bien, entre más tiempo inmovilicemos una articulación, más difícil va a ser recuperarla a su movilidad total. Entonces, como te digo, si nosotros hacemos un tratamiento personalizado de este tipo de lesiones, pues ya veremos si es suficiente 7 días, 14 días, inclusive 21 días de inmovilización, pero depende más bien de la lesión y el tipo de ejercicio donde lo vamos a rescatar o recuperar. Claro, y como bien lo comenta, va a ser hasta cierto punto un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se necesita primero el diagnóstico por el especialista, como lo es el médico de traumatología y ortopedia, y dos, el apoyo, yo creo que hasta en un 95% del área de fisioterapia, la rehabilitación de cualquier lesión deportiva va a ser importante. ¿Para qué? Para recuperar tanto, poder realizar tanto los movimientos pasivos, activos, recuperar los arcos de movilidad, en su caso si se llegan a perder. Pero, ¿cuándo, doctor, podríamos determinar de primera instancia entre un esguince y un desgarro sin estudios de gabinete se podría diferenciar? Bueno, el esguince estamos hablando, como te platicaba, de lesiones ligamentarias específicamente. Los desgarros van hacia un tema muscular, ¿no? El esguince, puede haber un esguince con una ruptura total, que es el grado 3, y el desgarro va más hacia una ruptura fibrilar muscular. Entonces, pues serían patologías un poquito distintas que tienen cada una su tema, ¿no? La verdad, cualquier estructura en el cuerpo, por mucho que la queramos acelerar, tarda entre 21 y 28 días en recuperarse, en cicatrizar. Entonces, tanto músculos como ligamentos, estamos hablando de ese tiempo de recuperación. Y dijiste una cosa muy, muy interesante acerca del diagnóstico y la manera en que se tiene que ir manejando este asunto. Sin duda es un tema multidisciplinario, y el primer paso es un diagnóstico, pues, de certeza o correcto. Si empezamos a tratar una lesión donde no tenemos
es la certeza de que realmente es lo que está pasando. Estoy hablando, por ejemplo, que pudiera estar roto totalmente ese ligamento y nosotros lo estamos manejando como un esguince grado 1, el resultado de ese tratamiento no va a ser bueno. La recomendación aquí para los pacientes y la audiencia es vayan primero con un especialista. El especialista, como bien lo mencionas, puede ser un ortopedista traumatólogo o puede ser un médico especialista en el deporte. Y a partir de esa consulta, los guiará para el tema de la fisioterapia, sobre todo cuándo empezar y con qué van a ir empezando. Y sí tiene que existir esa comunicación interdisciplinaria entre nosotros y los médicos rehabilitadores o los fisioterapeutas. Sí, y sobre todo porque ahorita que justo comenta eso, Doc, leo una pregunta de uno de nuestros pacientes que nos dicen, ¿cuándo debo de saber qué tratar la lesión o cuándo se debo de nada más dejarlo con hielo, ¿no? O los famosos AINES, que me voy a adelantar un poquito, los famosísimos antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como el paracetamol, diclofenaco, naproxeno, y ahora los más famosos, el Reumopan, el Betocarbamol, que son de libre venta, pero a todos los pacientes debemos de aprender que el automedicarnos está pésimo. En México tenemos esa tendencia de me duele la rodilla, tómate un diclofenaco, tómate un ibuprofeno, y ya hemos visto pacientes que los combinan, que llegan a hacer algo que se llama un antagonismo o sinergismo médico y llegan al consultorio ya con unas ronchas horribles y la patología, ya sea de la rodilla, de cualquier articulación, sigue siendo el problema principal. ¿Quién debe de valorar? El especialista. ¿Quién debe de decir esto sí, esto no? Esto ya amerita quizás hasta una cirugía o un tratamiento conservador, que yo creo que de primera instancia es lo que se busca, que todas las patologías se puedan resolver sin un tratamiento muy invasivo. De acuerdo. Sí, sin duda el especialista es el que está preparado para hacer un diagnóstico completo, correcto, ¿no? Entiendo que muchas veces, pues bueno, pues es que tengo un dolorcito nada más. Y sí puedo entender que alguien de vez en cuando en un domingo futbolero acaba dos, tres golpeado. También cada quien conoce su cuerpo y entiende que es un tema más serio o menos serio. ¿Hasta dónde deberíamos de entender eso? Pues creo que pasa mucho por la limitación, ¿no? Si ya jugué fútbol el domingo, lunes no puedo caminar, martes me sigue doliendo, sigo hinchado, no me puedo poner el zapato, pues creo que lo correcto sí es ver a un especialista. Si sufrí un golpe, me puse hielo, tomé un antiinflamatorio, que no les digo que es la acción ideal, pero también hay que entender que cada uno se conoce físicamente, ¿no? Y en la mañana desperté prácticamente perfecto, pues probablemente no valga la pena acudir a un especialista, ¿no? Creo que es un poquito ahí de conciencia de cada quien. Sin duda, ¿no? Hay que prestarle atención a cada uno. Como les comentaba, mucho pasa porque se pueden volver crónicas y es una lata. Y la gente que tiene el desgarro crónico, que la lesión de tobillo crónica, lo puede entender perfecto. Ya llegan a un punto donde dicen, pues ya voy a tener que dejar mi deporte porque pues, ya no se puede, que me estoy lesión y lesión y lesión y lesión. Entonces, la recomendación sí sería acudir siempre a un ortopedista, a un médico del deporte y ver si, qué tanto es tantito, ¿no? Dirían. Sí, y justo hablando de las lesiones crónicas, doctor, a mí un tema que me gusta mucho y es la rodilla, ¿no? Que yo creo que todo ahí por ahí decimos de broma, ¿por qué dejé? Es que me lastimé la rodilla, ¿no? Pero hablando en el tema de rodilla, doctor, ¿hay algo que nos preguntan unos pacientes, dice, que pueda ayudar a prevenir las lesiones de rodilla? Esto que está de moda en el tema del cartílago de tiburón, condroitina, ácido hialurónico, todo esto, ¿puede Sí, prevenir alguno de estas cosas? a ver, son dos temas un poquito aparte, ¿no? Uno, la prevención de lesiones, que ahorita afundamos, pero me gustaría tocar rapidísimo el tema del ácido hialurónico, las infiltraciones intraarticulares con el mismo. El ácido hialurónico es, digamos, un suplemento ante una pues, deficiencia de este líquido sinovial, por así decirlo, y ocurre mucho en pacientes con osteoartritis, con desgaste articular. No se previene una lesión de rodilla con el ácido hialurónico y tampoco con estos medicamentos como la condroitina, ¿no? Esto no son capaces de prevenirnos de una lesión. Tampoco van a tener el cartílago sano como obviamente se promociona
funcionan, sino más bien son un aporte extra a esta rodilla que ya está mala, ¿no? Hablando más bien de prevención de lesiones, pasa mucho por la preparación de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces hay cuatro cosas fundamentales en esta prevención de lesiones. Una, entender cómo se lesiona la rodilla. Si nosotros tenemos en mente qué nos puede pasar en esta rodilla, podemos evitar ciertos movimientos, ¿no? El movimiento clásico de la lesión de rodilla es cuando esta rodilla va hacia el centro, ¿no? Se desplaza hacia adentro y se abre el borde interno de la rodilla y se cierra el borde externo. Esto hace que se distienan los ligamentos cruzados, bueno, el ligamento cruzado anterior, se pellizque el menisco lateral y se abre el ligamento colateral. Este es el mecanismo como más común de lesión de rodilla. Entonces, entender que eso es lo que nos puede pasar, que sobre todo es cuando hacemos un corte o cambio de dirección brusca, eso ya nos permite saber cómo protegerme ante como mecanismo, ¿no? Que es una, les digo, la educación. Luego hay un segundo factor y esto es muy interesante en el mundo del deporte. Hay predisponencia a este tipo de lesiones, ¿no? O podemos hablar en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen una laxitud distinta en los ligamentos y una alineación de la rodilla un poquito metida hacia adentro, que esto condiciona que sea más sencilla o con menos energía la lesión de la rodilla y sobre todo el ligamento cruzado anterior. Esto también puede ocurrir en pacientes masculinos, sin duda, que son hiperlaxos, ¿no? Que tienen mucha laxitud en estos ligamentos. Entonces, son más propensos a este tipo de lesiones. Entonces, identificar estos factores de riesgo también es importante para tú prepararte un poquito más o ir un poquito más allá, ¿no? Y la siguiente parte, y lo platicamos al principio de la plática, es el entrenamiento. El calentamiento. Calentamiento, todos sabemos de sus bondades, ¿no? Nos han dicho hasta el cansancio, calienta, estira, para que hagas tu actividad. Y sí, la mayoría sabemos que funciona, pero no lo hacemos antes de nuestro ejercicio. Y hay cosas específicas o calentamientos específicos para cada deporte que nos pueden prevenir cierto tipo de lesiones. Y mucho va en cómo educamos a nuestra rodilla hacia no ir hacia adentro, hacia adentro. Hay un programa, se llama FIFA 11, si quieren buscar la información extra. Ahí hay un plan de entrenamiento, bueno, de calentamiento previo específicamente al fútbol, pero lo pueden buscar en otros deportes y seguramente lo van a encontrar de tipos de ejercicios específicos que nos ayudan a prevenir las lesiones de rodilla, que pueden ir incorporando a su rutina de calentamiento. Y la última, y es pues, la parte que luego erramos mucho, ¿no? Que es el Weekend Warrior, que voy y me presento el fin de semana a jugar 90 minutos de fútbol o a jugar el tochito de viernes en la noche, de jueves en la noche, o a jugar el partido amistoso de tenis el sábado sin haber hecho nada en toda la semana. Entonces, el entrenamiento para llegar a ese punto de fin de semana es básico, es clave. Si la musculatura no está suficientemente fuerte, todo el soporte de esa rodilla, pues obviamente es menor y el riesgo de una lesión pues se incrementa entre menos preparados estemos, ¿no? Entonces, creo que ser conscientes en la semana de que vamos al sábado, el domingo, el viernes a jugar un partido, y prepararnos de tal manera, aunque sea 2 o 3 veces a la semana, hacer fuerza en las piernas, eso disminuye nuestro riesgo de lesiones, ¿no? De lesión. Sí, y sobre todo, como bien lo dice, las estructuras de la rodilla, tanto como lo son los meniscos, que van a ser estos como, corríjame si estoy en el correcto, doctor, estos platillos de soporte de, de todo el peso del cuerpo, los ligamentos, que es muy común, no sé, usted más el especialista, la famosa ruptura de los ligamentos anterior, ligamento anterior, ligamento cruzado. Muchos de ellos sí pueden llegar a ser por trauma, pero otros ya llegan a ser por lo mismo, por evitar, porque el paciente dice, no, ya calenté, ya hice, y cuando viene el esfuerzo físico, viene esta pequeña ruptura. Muchas veces de los pacientes nos dicen, no, pero ahí el tema hace rato que comentaba del famoso RICE, que es el ice, que es el hielo, o el calor. ¿Cuándo, doctor, es recomendable para temas? Tengo entendido que es un dolor agudo, una inflamación, va a ser calor. Cuando va a ser más crónico, va a ser el hielo o es al revés.
Yo les recomiendo en las lesiones súbitas, pues agudas, hielo. El disminuir la temperatura local, aunque sea 1 grado, ¿no? Que es lo que se lee Ujú. en todos lados, pues, con que si disminuyamos 1 grado la temperatura local, baja esta inflamación. Toda estructura que se inflama, que es un proceso natural, inclusive que es el inicio de una sanación o una cicatrización, pero eso no quiere decir que dejemos que se inflame excesivamente, ¿no? Entonces el hielo permite que sea no les voy a decir inflamación controlada, pero sí menor a la que iba a ocurrir. Yo le recomiendo siempre en lesiones agudas el hielo y después ya para temas de rehabilitación utilizar contrastes, ¿no? Hielo y calor, hielo y calor, hielo y calor, que pues, obviamente van guiados específicamente al tipo de lesión y en el momento o en la etapa de recuperación donde nos encontremos. Esto pues ya es información muy específica de cada lesión, ¿no? Ok. Y sobre todo, doctor, hay una pregunta que me gusta, que, porque sé que tenemos cortito el tiempo. ¿Cuánto tiempo, doctor, en una luxación, ya sea más de hombro o de codo o incluso de rodilla, tendremos para poder, digamos, regresar a hacer una maniobra correspondiente siempre que sea por un especialista en el primer tiempo, antes de poderlo ya, digamos, tenerlo que hacer en un quirófano sedado? Bueno, este es también depende del tipo de lesión y del paciente, ¿no? Yo le recomendaría codos, a menos de que sea un codo de niñera, que normalmente no es un tema deportivo, que es una lesión en los niños, se pueden reducir relativamente sencillo, pero aún así no le recomendaría hacer esta maniobra así en campo, donde encontraron al niño, ¿no? La más común es la luxación sin duda del hombro, o la luxación anterior del hombro. Ocurre mucho en el americano, por ejemplo, y deportes donde pues caemos con el brazo, ¿no? La mayoría de estos deportes hay médicos en cancha que tienen la capacidad de reducir estas lesiones. Y también va por el tema del paciente, ¿no? Algunos pacientes te toleran una maniobra despiertos, unos pacientes es imposible hacerlo y es un poquito la tolerancia al dolor. Lo ideal siempre, siempre, siempre es hacerlo bajo sedación, en un lugar seguro, controlado, donde tengamos todo el equipo disponible por cualquier evento. Cualquiera de estas maniobras conllevan ciertos riesgos de lesiones vasculares, nerviosas, inclusive una fractura. Y pues el mejor lugar para hacerlo sin duda es una sala de urgencias donde tenemos rayos X, tenemos una máquina de anestesia y tenemos enfermería que nos puede asistir, inclusive gente extra que en cualquier situación nos pueden echar la mano. Entiendo que México es un poquito más México mágico, ¿no? Que pues pasan muchas situaciones que pues no tenemos el acceso a lo ideal, pues sí, sí se pueden hacer en temporalidad. Ahora sí que entre más rápido mejor. El paciente probablemente ni se da cuenta cuando acaba de sufrir la lesión, está como en un estado de shock. Y conforme se va extendiendo esta periodicidad, lo que pasa es que se contracturan los músculos. Se vuelve más complicado reducir la lesión porque el músculo está demasiado rígido y ya nosotros estamos haciendo esa fuerza contra un músculo contracturado que es mucho más complejo que un músculo relajado, ¿no? Ok. Hay una pregunta, doctor, que les comparto a mis compañeros, me acuerdo mucho porque es pregunta del ENAM. Hace un paciente, ¿cómo diferenciar, doctor, entre un codo, me dicen, de golfista y un codo de tenista? Bueno, va hacia el sitio anatómico, ¿no? Obviamente estos son, pues, nombres que nos permiten hacer más sencillo el padecimiento, por así decirlo, que se conecte más fácilmente el paciente. El codo de tenista va hacia la región del dedo meñique, por así decirlo. Si ustedes recorren hasta el codo, van a sentir una prominencia ósea, sí, un huesito ahí. Ahí es donde se insertan los extensores de la muñeca. Parece mentira, pero el tenista constantemente cuando va a hacer el contacto con la raqueta está en extensión esa muñeca, ¿no? Bueno, en flexión y al hacer el golpe se distienden estos músculos de la muñeca y entonces se está haciendo una carga cíclica constante sobre la inserción de esta musculatura extensora.
Entonces, por eso que se llama codo del tenista, porque es muy común cuando están haciendo este tipo de movimiento, que se jale constantemente esta musculatura, se vuelve, como les digo, una carga cíclica, y es el dolor en el borde externo del codo. El codo del golfista, a contrario, es en el borde interno, y es exactamente ese mismo mecanismo, pero digamos que al revés, ¿no? Es un mecanismo donde vamos hacia flexión y estamos ahí y das el bastonazo, por así decirlo. Es muchísimo más común el codo de tenista que el de golfista, pero sí es nada más el sitio anatómico donde se presentan. Uno es de los flexores de la muñeca, que es en la parte interna, y el otro es de los extensores de la muñeca, que es en la parte externa. Este último es el codo del tenista y el primero de los flexores el de golfista. Claro, y su sintomatología, doctor, a pesar de que tienen la diferencia anatómica, ¿podría ser similar? Sí es similar en el tema de cuando forzan esta flexión o esta extensión, es exactamente donde duele, ¿no? Pero pues son movimientos distintos. Uno es justamente a la flexión y el otro es a la extensión, los que van a promover o elucidar este dolor. Mm, y más hoy en día que ya sí son dos deportes que han ido en aumento, que se ven más en día, no, a lo mejor no tan común ya como a nivel del fútbol americano, del fútbol soccer, pero sobre todo que hay que saberlos diferenciar, ¿no? Porque muchas veces llegan a la consulta del médico general y no, solo tomes eso y no se realiza el abordaje adecuado. Sí, de acuerdo. Pues sí, son cosas relativamente sencillas de abordar, pero como todo en la medicina, pues hay que estar pues bien enterado, ¿no? Bien leído de todo el diagnóstico diferencial para poder abordar un paciente completo. Perfecto. Pues yo le quiero, ahorita ya no tenemos más preguntas por el momento, yo le quiero agradecer, doctor, porque sabemos que la consulta del médico especialista es más complicada en cuestión de horarios. Yo le agradezco, a todo nombre del equipo de Galena, le agradecemos el que el día de hoy haya estado aquí con nosotros, que nos haya aclarado muchas dudas, sobre todo en el tema del deporte. Y recordarnos, doctor, si nos puede regalar sus datos para el público que nos esté escuchando, ¿usted dónde se encuentra su consultorio? Claro, bueno, me pueden seguir en Facebook y en Instagram como a Dr. Gerd Sommer. Ahí están publicados los datos de mi consultorio y mis datos personales de currículum. Tengo un consultorio privado en Satélite y tengo un consultorio privado en Virreyes. Y el tema quirúrgico lo hago en el ABC y en Médica Sur. Perfecto. Y pues además recuerden que si gustan podemos tener una consulta por medio del equipo de Galena ya con el doctor. Nosotros nos encargamos de coordinar el día y la hora y pues ya sea para alguna pregunta en específico o incluso ya para una consulta en modo presencial. Pues nosotros le agradecemos muchísimo, doctor, que se haya tomado el día de hoy de estar con nosotros. No nos despedimos, esperamos más adelante poder volver a contar con su presencia y le agradecemos igual a todo el público que estuvo hoy con nosotros. Yo les deseo un excelente inicio de semana. Recuerden, si hacemos ejercicio, hay que seguir estas recomendaciones para evitar este tipo de lesiones. Doctor, le mandamos un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana. Muchas gracias por su tiempo y a sus órdenes. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.